Ahora bien, yo les voy a explicar en este ejercicio que yo le llamo la anatomía de un problema de investigación. Captamos esto, doctores. Ustedes van a poder redactar cualquier problema. Bien, les explico. Toda pregunta de investigación debe tener estos 8 componentes, son ingredientes. Primero, siempre debe existir una pregunta. Miren, esto se llama pregunta clave. Yo sé que no estamos en kinder, pero hay que repetirlo, ¿les parece? Pregunta clave. Bueno, si no lo repiten en voz alta no hay problema, pero en su mente repítanlo. Pregunta clave. 2, 3. Pregunta clave. Muy bien. Es bueno internalizarlo porque estos conceptos los vamos a manejar muy bien. Pregunta clave. Todo problema debe tener pregunta clave. Si no está bien formulado la pregunta clave es una complicación. Porque, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer. Podría ser medir, cuál es la medición, cuál es la efectividad, cuál es la prevalencia, cómo se mide la incidencia. Pues esto me estoy preguntando. Entonces, esta pregunta es clave. Su nombre de hecho lo dice, pregunta clave. No puede dejarse solamente en o cómo, o sea, eso es cómo, pero ¿cómo qué? O sea, le falta algo. Tiene que tener algo que pueda identificar la pregunta clave. Lo segundo que ven acá, en este problema en particular, es, miren, ¿en qué medida el programa experimental de comprensión lectora, o que el programa de comprensión lectora, el programa experimental de comprensión lectora, está en color verde y representa la variable independiente? Y es que acá vamos a hablar de ciertos elementos. ¿Cómo es una variable independiente? ¿Cómo es una variable independiente y dependiente? ¿No? Doctora, buenas noches. Entonces, en este caso en particular tenemos una variable que enseguida vamos a ver cómo es su relación. Luego tenemos una palabra que se llama enlace o palabra enlace, palabra relacionante. Es un enlace. Pero esta palabra siempre debe enlazar una variable, que en este caso la independiente, con la variable dependiente. Ahora pregunto, en este ejemplo, lo que está midiendo es en qué medida la solución, o sea, el programa experimental de comprensión lectora, influye en qué? Influye en el rendimiento académico. Entonces, lo que tenemos que hacer en un problema es detectar las variables. Si ustedes ven, el rendimiento académico está con rojo, se supone que eso está mal. Hay un bajo rendimiento. ¿Qué está proponiendo el autor? ¿En qué medida esto, que es el programa, va a mejorar que el estudiante pueda, vamos a decir, que con el programa el estudiante va a comprender mejor los libros, va a tener pensamiento crítico, etc. Y a partir de ello va a mejorar su rendimiento, ¿no? En el caso de los estudiantes de una determinada carrera, en un determinado lugar, en este caso es ámbito educativo, puede ser ámbito médico, en Santa Cruz sería ámbito geográfico y tiempo. Es decir, toda investigación debe tener estos componentes, estos 8 componentes. ¿Estamos claros, doctores? ¿Estamos listos para nuestro caso de ecografía? Bien, vamos entonces con el caso de ecografía. Esto lo voy a sentar porque esto es farmacología, esta de acá, esta de acá, ¿ya? En este caso, miren, la pregunta es, bueno, vamos a detectar en este caso variables. Acá, obviamente, esta es la manera de redactar, este es el resultado final, pero si ustedes analizan con lo que hemos aprendido, tiene partes, ¿no? ¿Quién me dice, doctores, cuál es la variable dependiente y independiente? Doctor, ¿te levantó su mano? No. Perfecto. ¿Quién quiere participar, doctores? ¿Dónde están las variables? Variable independiente y dependiente, ¿dónde está? ¿Qué componentes? Yo por eso les dije que hay que repetirlo, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿El primer elemento cómo se llama? Pregunta clara. ¿El segundo?
Variable independiente. Luego, correlación. palabra enlace o relacionante. El siguiente, Vale. variable dependiente. Ahora les cuento una cosa. La variable independiente puede estar arriba o también pueden intercambiar. Eso depende de ustedes, cómo los redacten. No tiene que estar siempre arriba la variable independiente o la dependiente. ¿Sabes? Eso depende al gusto de uno. Puede colocar en función de su requerimiento. Sí, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre variable dependiente y Esa es una buena pregunta. Creo que para eso ya voy a acudir a este ejemplo, a acá. Sigue esperando. En este caso también hay una variable independiente y dependiente. Y todos los problemas hay. Yo he dictado módulos para metodología, farmacología, salud pública y hay que adaptar a esa realidad. Pero para responderle al doctor, hay una buena razón de determinar cuál es independiente y dependiente. Este problema, por ejemplo, dice cómo afecta la administración de los nuevos inhibidores de la monoaminooxidasa en la reducción de síntomas depresivos. Acá está la solución. Miren, la variable independiente llega a ser este fármaco o esta familia de fármacos. Y la variable, en este caso, independiente. La dependiente va a ser la reducción de esos síntomas depresivos. En este caso es muy fácil de darse cuenta cuál es independiente y cuál dependiente. ¿Por qué? Porque un fármaco, al ser administrado a un cuerpo, siempre va a producir algún efecto, positivo o negativo. Entonces, lo que quiere decir cuando es una variable independiente, cuando es la solución, cuando es una variable dependiente, cuando es parte del problema. ¿Se entiende un poco la idea? Es un poco para que se den cuenta en función de este problema, ¿no? En este caso, entonces, toda patología llegaría a tener una variable dependiente porque depende de un fármaco en este caso. En el caso de la ecografía no le va a resolver el problema. Pero yo, como les decía, ¿ustedes coinciden que es parte de la solución o no estamos quizá en discrepancia, ¿no? ¿Qué dicen, doctores? ¿Es parte de la solución el método diagnóstico de la ecografía o no? La solución, quiero decir, de un problema, ¿no? Yo vengo y le digo, doctora, le cuento que me duele el estómago. Se me hace la clínica y todo, me dice ecografía. Porque en su hipótesis usted cree que tengo no sé, qué patología me da, digamos, si le digo ciertos casos. Supongamos que me dice que en su hipótesis cree que tengo cálculos, ¿no? Vesiculares. Entonces, una ecografía se realiza y sale positivo, que tengo muchos cálculos, muchos litros. Entonces su hipótesis era correcta. Y díganme si es parte de la solución. Después dirán, pues la cirugía o hará alguna solución adicional, ¿no? O dirá algún tratamiento. Pero díganme si no es parte de la solución del método diagnóstico. ¿O estoy equivocado? Pero también podría ser el ejemplo, digamos, de una apendicitis aguda, en la solución de Correcto. Es correcto. Pero el método diagnóstico, de hecho, en ECOFAS, ¿qué se hace? Vamos a ECOFAS, lo que hace líquido libre en ciertas cavidades y lo que hace es por eso rápido, ¿no? ECOFAS, rápido. Y cuando hace aquello, es parte de la solución, porque esa ecografía rápida puede salvar la vida. Entonces, es parte de la solución. Entonces, cuando vemos al método diagnóstico como parte de la solución, piensen en este problema. En este problema, ¿cuál es el problema? Valga la redundancia, ¿no? En este problema, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la variable dependiente? Está ahí, pero ¿coinciden o no? Si una persona viene y está deprimida, miren lo que dice, la variable dependiente es depresión, persona con depresión. Para que yo no esté en depresión, ¿qué me dan? Nuevos inhibidores de esa familia, ¿no? Que es un fármaco que por lo tanto yo la consumo y me pongo alegre ahora, no sé, algo, ¿no? Me va a producir algo, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, bajo ese criterio ahora, doctor, ¿cuál sería la variable independiente?
¿O cuáles son las variables para empezar? Hay 2, hay 3, hay 1, hay 4 variables. Los quistes ováricos y lo que sería la ecografía transvaginal, ¿no? Y dice, la ecografía me va a ayudar al diagnóstico, mientras que mi variable, la variable dependiente serían los quistes, ¿no? Correcto, doctora. ¿Cómo es su nombre, doctora? Iván. Iván. Doctor Iván, es correcto su nombre. Porque dijimos que lo que tiene un problema, cuando es patológico, es la variable dependiente. Porque en este caso, si se dan cuenta, no está en la fórmula que yo les digo, ¿no? La fórmula es variable independiente. En este caso, ¿qué está primero? La variable dependiente está arriba. Y les había dicho que no importa que el orden, que puede darse vuelta si quieren, ¿no? En este caso, llega a ser quistes ováricos. Quistes ováricos llega a ser el problema. Por lo tanto, es la variable dependiente. Lo que viene esa palabrita diagnosticados mediante, ¿qué sería? ¿Qué componente de lo que hemos aprendido? El enlace, la palabra enlace. Luego, ¿qué viene? Población. No, antes, después de diagnosticado mediante ecografía transvaginal. ¿Qué llegaría a ser ecografía transvaginal? Variable independiente, porque es parte de un método diagnóstico para resolver tu problema. ¿Se entendió? Esa es la idea principal. Donde van a tener complicaciones en esa parte. Lo demás les cuento que es fácil. Porque lo demás siempre tiene que existir una población, un lugar, porque dice en mujeres mayores de 50 años. Ojo, no siempre tienen que delimitar con edad. Siempre que doy ese ejemplo, y menores siempre ponen edad. No es necesario, puede ser en pacientes embarazadas, porque estoy englobando a todas, ¿no? Las que me lleguen, no necesariamente, bueno, no para este caso, pero para un problema X, ¿no? O en niños, etc. Ya en niños entendemos. Entonces, esa redacción del grupo de la población depende mucho cómo la redactamos, pero tiene que denotar a un grupo, a una población que nosotros podamos caracterizar. Yo diría en médicos, estudiantes de FUNCIPRO. Ya estoy limitando, no médicos de clínica, sino médicos que vienen a estudiar. Podría ser una investigación de ese tipo. Ahora, es importante también limitar el lugar donde se va a realizar. El lugar podría ser en FUNCIPRO, en el hospital XZ. Si alguien no está en un hospital, podría ser en una campaña en el barrio Los Mangales, digamos un ejemplo, en donde quieran. Y debe limitarse también la ciudad, ¿no? En este caso, Santa Cruz, o por ahí viene alguien de otra ciudad, acá no sé, porque en otros grupos tengo estudiantes que vienen de Cochabamba, que vienen de otro lugar, de Tarija. Entonces en Tarija quizá hagas una investigación en Tarija, pero en la tesis colocará Santa Cruz porque eso se presenta acá. Y también debe estar limitado el tiempo en el que se va a investigar, en este caso en el año o en los meses, en los periodos de tiempo que se va a realizar. ¿Qué les parece, doctores? La misma lógica. Bien, doctores, hemos concluido con el avance teórico en esta sesión. Como ven, es muy puntual la sesión y lo que vamos a tocar a partir de ahora, que nos queda... necesito que transcriban esto en una hoja. Si no tienen una hoja, podría ser en su celular, pero creo que todos tienen una hojita, ¿no? Que pueda estar redactada la pregunta clave. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar todos con estetosis hepática, porque entendemos que la estetosis hepática es una variable independiente o dependiente. Dependiente. Entonces le ponen acá la variable D de dependiente. La palabra enlace ustedes pueden agregar la palabra que quieran, y acá la ecografía abdominal. Lo demás sugiero que ustedes completen con lugares hipotéticos, quizá el hospital donde trabajan, pero tiene que tiene que tener estos elementos tal cual.
En este caso agreguen cada parte para ver cómo lo están haciendo y yo les voy a ir dando. A medida que tienen dudas me dicen y vamos resolviendo. Una vez que logremos y entendamos esta redacción, ya la tarea es completar su redacción, pero para un tema que ustedes elijan, ¿no? Con esto en mente van a ver que el problema es sencillo y se van a dar cuenta que cuando armemos el objetivo es muy sencillo, teniendo esta redacción. Bien, teniente y luego dependiente. A ver, hagan el intento. ¿Quién se anima a hacer el intento cambiando esto arriba y esto abajo? Pero que se entienda la esencia, ¿no? Y el otro que menciona es el son tentativo, ¿no? Claro, son explicativos. Por ejemplo, acá, si ustedes observan, yo les había comentado estos niveles justamente, miren. Acá no está prevalencia, pero miren, ¿qué relación existe? ¿Desde cuándo? Podría ser desde cuándo, porque desde cuándo le duele, ¿no? Desde cuándo algo. Acá, ¿cuáles son las características? Y esto he visto que alguien lo usó, creo que fue usted, doctora, no sé si usted. Alguien usó características, no recuerdo, leí uno, creo que fue usted, doctora. Sí, características, genial, o sea, ¿cuáles son las características? Está bien, existen. Entonces, estas son algunas ideas de pregunta clave. Acá hay muchas otras a nivel un poco más explicativo, que quiere decir que es un poquito más profundo, que es válido en este tipo de investigaciones también. Bueno, teniendo esta idea, ¿cómo ustedes redactan? Doctor, una preguntita. Acá. Todos estos ejemplos que puso anteriormente Sí. pueden utilizarse como una introducción de la pregunta clave. Puede, sí. O sea, ¿qué características? ¿Qué influencia? ¿Qué influencia? Correcto. Siempre puede ser cuantitativo, No. cualitativo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el módulo del taller de tesis, pero normalmente, porque ahora estamos en metodología, que si bien también es parte de todo este contenido, pero las preguntas también van a estar ligadas a un enfoque cuantitativo y cualitativo o quizá mixto. Por eso ya se va a verificar en la parte de la... Cuando decimos prevalencia es que es cuantitativo, ¿no? Estás contando, cuantificando, sacando porcentajes, frecuencias, pero quizá no siempre uses prevalencia. Algún trabajo tiene que ver con influencia, quizá efectividad, sensibilidad, ¿no? Se usa la sensibilidad, ¿no? En ciertos casos. ¿Cuál es la sensibilidad de la ecografía? Transvaginal o no transvaginal. A ver, en el caso del volumen de la próstata, ¿qué tipo de ecografía es más efectiva? ¿Abdominal o transrectal? Eso tendrá que demostrarlo, ¿no? Es decir, si en estos casos miden con un grado de 98% a 96%, digamos. En el caso de, por ejemplo, para detectar preeclampsia, arterias uterinas, ¿no? Versus arterias oftálmicas, arterias oftálmicas. ¿Cuál es más efectivo? ¿O cuál creen que es más efectivo? ¿Y por qué? Y todo lo puede justificar, ¿no? Y tampoco es que sea tanto, ¿no? Un gradito, un poquito, ¿no? Pero podría ser. O quizá no vayan por ese lado, sino simplemente es en una tabla. Tal vez a uno le gusta el tema del tipo de estudios de tierra, hay gente que le gusta ese tipo de estudios, o BIRRA, las tablas esquemáticas ya que existen para esa valoración. En realidad ya ahí entra el gusto de cada uno también, ¿no? La experiencia de cada uno, el gusto de cada uno. Entonces, un tema no puede elegirse solamente porque me gusta. Hay una persona que quiso indagar un tema, pero no tenía datos, por ejemplo, no tiene datos. ¿Y cómo los obtiene, no? ¿Y qué más si ni siquiera tienes ecógrafo? Porque hay muchos que no tienen ecógrafo, trabajan en un hospital. Hay algunos que quizás tienen un ecógrafo, que pueden llevar a hacer una campaña y demás. Y si no lo tienes, pues todos esos temas los vamos a ir discutiendo poco a poco. Entonces, es muy probable que su tema, el que traigan el jueves,
cambie para el martes. Y el martes ya me di cuenta de algo. Te lo cambié para el jueves. Hasta el fin de módulo de trabajo de metodología pueden cambiar. Pero llegando a tesis, teóricamente podrían, pero tendría que rehacer todo lo que hemos hecho en metodología. Entonces les aconsejo que hasta el fin de módulo, que son las 8 sesiones, menos estas 7 ya, tendrían que definir un tema muy claro, para que a taller de tesis ya tengamos que medir ciertas variables de lo que han elegido. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí. Bien, con eso entonces, ¿quién se ha animado a cambiar esto? A ver, ¿puedo leerlo? Usted claro, por ahí no hay respuesta. Ya. ¿Cuál es la frecuencia en pacientes femeninos de 50 años que se realicen ecografías abdominales para el diagnóstico de una esteatosis hepática en el Centro de Salud Local Lyon en Santa Cruz de la Sierra del año 2016? No está mal, está bien. Claro que en este caso usted ha cambiado la población, la puesto arriba y Un poquito más arriba, bien. para que un poco se entienda la forma. Está bien. Es una manera no tan común, porque normalmente, por tradición, por así decirlo, estos elementos se quedan por abajo. Normalmente se mueve esto, pero van a haber todo tipo de escuelas, porque en las escuelas que enseñan redacción de este tipo de problemas, les dicen, sí tiene que existir esto, pero por lo menos en la mayoría les cuento que tiene este movimiento de acá. Esto puedes mover, por así decirlo, pero esto casi que se queda estándar en la parte final. Pero no es que hay unas reglas, está bien. No es que haya unas reglas. Está mal por la normativa, digamos, no sé, una normativa que invente. Está mal, no está mal. Por recomendación, por digamos, redacción, lo podríamos cambiar quizá la población abajo. Pero quizá varíe, ¿no? No se entienda quizá. Pero está muy bien. Hay un cambio, ¿no? ¿Puede volver a leerlo, doctora? Sí, bueno. ¿Cuál es la frecuencia en pacientes femeninos de 50 años que se realizan ecografías abdominales para el diagnóstico de una esteatosis hepática en un centro de salud? Claro, lo ha cambiado, ¿no? Es que ya está la variable independiente arriba. Es un buen cambio manteniendo la esencia. Pero también puede haber un cambio radical cambiando la pregunta clave. Pero en este caso se ha mantenido. ¿Quién podría ser un cambio, pero haciendo una eliminación de la palabra clave de la que tenían y poniendo otra? Para valorar este otro enfoque. Como que valorando más a esto en vez de esto. En este caso estamos centrados acá, ¿no? Pero ¿cómo harías para valorar esto? Igual con la misma redacción, pero cambiando la palabra clave, ¿no? ¿Alguien? ¿Algún intento? Yo mido otra, pero tomando en cuenta esto. A ver. ¿No? Es que se le va. No va a hacer parar mi diagnóstica de la ecografía abdominal para el diagnóstico de la esteatosis. Correcto. Eso, por ejemplo, eso cambia la esencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero igual, o sea, miren, no está centrado cuál es la prevalencia de la esteatosis hepática o cómo estos pacientes tienen. Esto está midiendo la variable, es como si yo dijera, ¿qué tan bueno es el antigripal y leche para sanarme? ¿No? Más o menos así. Lo que está diciendo, ¿cuál es la capacidad diagnóstica? ¿Cuál es la capacidad diagnóstica? Porque quizá exista otro método, ¿no? Que pueda diagnosticarme. ¿Cuál es la capacidad? Incluso ahí yo le agregaría para una correlación, ¿cuál es la capacidad diagnóstica de la esteatosis, de la ecografía abdominal con otra? ¿Cómo diagnosticas esteatosis hepática? Otro método, que no sea la ecografía. Laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad de la ecografía
versus laboratorio, quizá, es una investigación interesante, para detección de esteatosepáticos. ¿Se dan cuenta que esto es jugar a esa situación? Jugar en función de lo que uno tenga, ¿no? También a veces ecográficamente se diagnostica esteatosis hepática y todo el perfil hepático todavía está bien. Por lo tanto, sería precoz el diagnóstico ecográfico previo a un daño hepático relativo, mínimo, pero ya donde ya suben las transaminasas, la gamma-transferasa, la fosfatasa, etc. Claro. Entonces sería de primera mano la ecografía para detectar precozmente, ¿no? Claro. Ese detalle por el que le agregó ya es en función del análisis que tiene cada investigador. Así podría justificar esta pregunta. Dice, ¿cuál es el grado de fidelidad o ser fidedigno de la ecografía abdominal para identificar esteatosis hepática en mujeres embarazadas del Centro de Salud de Trelew? Correcto, doctora, correcto, muy bien. El grado de fidelidad, el grado de efectividad, pero lo está diciendo con otra palabra, fidelidad, qué tan fidedigno, qué tan certero es, ¿no? En qué punto podemos creer fidelidad, ¿no? Entonces, cada palabrita que ustedes usan en la parte clave va a ser vital para entender luego su explicación del problema. O sea, esto lo tienen que dominar. No puede ser que el día de su defensa, ¿cuál es su problema? Uno lea, mi problema es tal, o sea, lo pueden leer, por supuesto, pero tiene que entender que está redactando. Porque esto, a partir de esto, como dice el autor, nace el objetivo general. El título nace de acá, por los componentes que están acá, por la anatomía de la redacción del problema científico. Bien, doctores, espero que se haya comprendido. Si no hay ninguna pregunta, si hay alguna, ahora es bueno efectuarlo. Y si no, yo pregunto, ¿no? ¿Qué es, doctora, la palabra enlace? O el relacionante también le llamamos, ¿no? ¿Qué dijimos que es la variable dependiente, doctora? Es la que va a surgir de la pregunta, ¿no? O sea, la que va a determinar el problema. La que tiene mayor, la que concentra la patología, o la que se concentra como el problema. En realidad este es el problema, ¿no? Siempre va a ser este de acá. La dependiente. ¿Y la independiente, doctora, la independiente? ¿Qué sería? La que nos va a dar una hipótesis diagnóstica, un tratamiento, entonces sería... Como una solución, ¿no? Como una solución. Entendiendo también que la que tiene el método diagnóstico no es una solución, pero es como una solución. Entonces ya uno se da cuenta. Lo demás estoy seguro que se dan cuenta de su trato y demás. Doctores, entonces dominar estos puntos para la siguiente clase. Para ir creando esa pregunta que dice usted, esta es monografía, que es tesis, ¿no? Sí. Esta tesis tiene que llevarse a hacerlo real, practicado, digamos, una población de 50. Si tenemos que hacer, digamos, yo me pregunto esto para hacerlo. Es correcto. Es importante esa redacción. No por eso, pero... Ahora hemos ensayado, por supuesto. Claro, pero porque ya va a determinar esto, ¿no? O sea, yo pero en toda tesis se crea eso, ¿no? O sea, pero ahora una media de 50, ¿cuánto se estaría pensando? Para que pueda hacer, para crear esta pregunta pensando en una población de... Es que no, la población no se determina en función de un número, sino depende del contexto, y si es mucha la cantidad, se saca un muestreo. Pero eso lo vamos a ver, no se preocupe. Por eso es que ya cuando llevemos taller de tesis, esto va a afectar y va a decir, pero aquí yo puse mayores de 50. No, voy a ponerle mayores de 30 porque no tengo datos, entonces se ajusta, se modifica. Pero no puede cambiar de tema tampoco, ¿no? Si no, claro, pero ya hay que pensar en la población. Exacto. La población que se va a perseguir, porque para es diferente una monografía que una tesis. Correcto. Entonces, por eso le preguntaba, para una tesis, es ¿va a que ser cuánta población? No hay un número para una tesis, no hay un número mágico que le diga, mira, ¿de cuánto es 100 para una tesis? No.
Porque depende, por ejemplo, la doctora puede trabajar en un hospital muy concurrido y tiene 1500 casos, de muchos 1500. Vamos a por sacar un muestreo a 400, digamos. Pero hay un caso de un doctor que trabaja en un municipio que solo le vienen al mes 5 casos. Ahí, mire, haga todos los que pueda, ¿no? Haga los 40 casos que acumule en todo ese tiempo. Entonces, depende mucho del contexto también. Y eso se justifica en los anexos. Doctora. ¿Usted nos va a dar la siguiente módulo de Sí, tesis número? taller de tesis número, sí. Metodología y taller de tesis. Entonces ahí ya vamos a ver si vamos a hacer un prospectivo o retrospectivo. Es correcto. Ahí vamos a ver dependiendo de cada caso. La idea es que lleguemos a la valoración de todos ustedes entre el 40 y el 50% de todas las tesis. ¿No? Pues ya va a estar armado, como que estructurado, y después lo van, porque no, es imposible que yo les diga, vamos a acabar en 2 meses, les mentiría. No vamos a poder, ni siquiera alcanzaría la posibilidad de que yo revise tantos casos. Es imposible. Entonces ya de acá a 2 semanas voy a dar ya el trabajo final de metodología, que solo son 10 planos, 10 a 12 planos. Y entre ellos lo más importante es el problema. Y de hecho todo tribunal apunta al problema. O sea, usted lee su tesis, lo primero que va al tribunal van a ver, si ustedes son tribunales igual hagan lo mismo, problema. Mala redacción. Y entonces empiezan a cuestionar. Y del problema que dijimos que se redacta, según el autor, ¿quién nos recuerda? El problema, luego se redacta el Objetivo. objetivo. Y después del objetivo, la hipótesis. Igual los específicos, pero digamos los puntos núcleos centrales son objetivo y hipótesis. Y obviamente va a tener puntos específicos. Bien, pues hemos culminado, voy a llamar lista y ya nos podemos